de quienes integran la Unión Nacional de Trabajadores, la UNT por sus siglas, al ingeniero Francisco Hernández Juárez, a su presidente, y a quien yo debo reconocer como el gran legislador, el gran diputado que fue de la legislatura pasada. Me consta porque tuve el privilegio de acompañar esa legislatura a don Francisco por 3 años y ver ese esfuerzo, igual que con el senador Isaías, que fuimos de alguna forma compañeros de legislatura, a don Rafael Marino Roche, a don Jorge Robles, a don José Olvera, a don Agustín Rodríguez, al señor capitán Carlos Chávez, no sé si se me está escapando alguien, todos son bienvenidos y agradecemos mucho su presencia y su participación, y de la misma manera a quienes nos acompañan por parte de la Confederación de Trabajadores de México, de la CTM, a los señores diputados Patricio Flores Sandoval y al diputado Fernando Salgado Delgado, que los estamos esperando en breve. Como ustedes saben y como preámbulo, estas Comisiones Unidas estamos analizando la minuta que proviene de la colegisladora como Cámara de Origen en materia de la minuta que revisa la Ley de Pensión Universal, las distintas modificaciones al sistema de ahorro para el retiro y también el seguro de pensión universal y el seguro de desempleo. Y en este sentido queremos tener elementos que puedan avalar el juicio y las decisiones futuras, por lo que sus comentarios son particularmente oportunos y bienvenidos. Como ustedes saben, estaremos escuchándolos hasta por 7 minutos. Posteriormente, los señores senadores tendrán la oportunidad de poder hacer algún tipo de pregunta para esclarecer o puntualizar sobre el tema, y evidentemente estamos abiertos a que puedan participar quien ustedes tengan interés de hacerlo. Ese es el propósito de esta reunión. Para estos objetos, usted no tiene inconveniente, le cedo el uso de la voz al senador Fernando Enrique Mayans Canaval por si tiene algún comentario que realizar. Gracias, senador José Francisco Yunes. Bueno, es un honor contar con la clase trabajadora aquí en el Senado. En reunión previa de las Comisiones Unidas, que nos toca analizar, discutir y en su momento desaprobar o aprobar la minuta que enviaron los diputados, escuchamos la opinión amplia del gobierno federal. A raíz de eso, invitamos a todos ustedes para que nos den sus puntos de vista, sus opiniones, su análisis de cómo ven lo del seguro de desempleo y la pensión universal y todas las beneficios o consecuencias que pudiera traer esto a la clase trabajadora de nuestro país. ¿Y quién mejor que ustedes para que nos den este punto de vista y podamos nosotros tener ese pulso para no equivocarnos? Tengo entendido que en la Cámara de Diputados no participaron ustedes, allá traen una actitud de que en 5 minutos están aprobando todo. Aquí en el Senado es distinto, ¿sí? Estamos tratando de analizar, de discutir, de profundizar en los temas, y ese es el motivo por el cual hoy nos da mucho gusto que nos acompañen y que nos ayuden, que hablen con sinceridad cuáles serían los beneficios o al contrario los prejuicios y las grandes diferencias que pudieran tener los trabajadores de México en esta minuta enviada por la Cámara de Diputados. Muchas gracias, bienvenidos, y yo sí les pido que nos hablen con toda confianza, con sinceridad, como dicen los chavos, la neta de lo que es el tema, porque de aquí va a depender mucho
de las decisiones que se puedan tomar en este Senado de la República. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes, bienvenidos al Senado de la República y muchas gracias al senador Yunes por compartir esta mesa con nosotros. Es un honor compartirla con usted, senador Mayans. Saludo la presencia del senador don Manuel Cavazos Lerma, no lo había saludado, siempre es un honor poder compartir con usted. Y si ustedes no tienen inconveniente en esta mecánica para desahogar el orden del día, yo le pediría a quienes nos hacen favor de acompañar con la representación del Congreso del Trabajo, pudieran hacer uso de la voz, quien ustedes determinen. Buenas tardes. Primero agradecerle al Senado, a las comisiones que están encabezando este trabajo, que ciertamente en otras ocasiones se han dado cambios a las leyes que nos impactan y el espacio que se ha abierto siempre ha sido aquí en el Senado, hay que reconocerlo, hemos participado en otras ocasiones para ver otros temas. Reconocemos el trabajo y la apertura que tiene la Cámara de Senadores para escuchar a los trabajadores. Como en ocasiones anteriores, cualquier iniciativa que se presenta y que llega al interés en afectación en beneficio de los trabajadores, para nosotros no se ha considerado, no se ha tomado en cuenta desde la conformación esta parte de documentos para poder consensar un documento y que pueda tener el sentido de beneficio para todos. En el Congreso del Trabajo hemos analizado el documento en la parte que nos ha llevado y creemos que es necesario la posición y la urgencia de instrumentar y tener un seguro de desempleo, el fondo de pensión universal, que es algo que se quedó incompleto en la propia reforma a la Ley Federal del Trabajo. Lo que nos llama la atención es que sea subsidiado por el propio trabajador ese fondo. Entonces creemos que debe de haber un análisis real y profundo. Es necesario poder tener ese tipo de instrumentos para beneficio de los trabajadores, pero también el que pueda tener una mejor manera de poder compensar, de poder tener el manejo y la forma de poder ayudar a quien realmente se busca que sea. Creemos que en el mecanismo que se está llevando a cabo para poder financiar este fondo, no ayuden mucho a los trabajadores. La experiencia que nos da en los cambios que se han hecho a otros instrumentos legales nos ha dejado incompleto el objetivo fundamental de una propuesta de este alcance. Creemos que hay otros mecanismos para poder llevar a cabo la eficiencia y eficaz forma de llevar este proceso de leyes que ayuden a buscar, por un lado, el que haya más equidad y justicia para el trabajador. Si bien es que, decía, es urgente y necesario constituir estos instrumentos de apoyo y de ayuda a los trabajadores en las diferentes etapas, también es necesario poder buscar los mecanismos de participación para poder opinar en concreto y con documentos la forma en que pudiera fortalecerse y mejorar este tipo de instrumentos. El tiempo es corto para poder hablar de los fundamentos completos, pero podemos hacer una entrega de un documento de análisis para que pueda ser la opinión del Congreso del Trabajo para poder ayudar y que realmente se tome en cuenta esa parte del sector de los trabajadores. Por el momento y después... Sí, si quieren, y en el afán y el interés de la senadora y de las senadoras y de los senadores de escucharles, podríamos conceder el uso de la voz al Congreso del Trabajo, quienes quieran hacer uso de la misma, posteriormente a quienes nos acompañen
de las siguientes organizaciones en el mismo esquema, quieran hacer uso de la voz. Si hubiese algún tipo de duda y de cuestionamiento, los señores senadores seguramente lo harán público, ya ustedes determinarán quién pudiese responder. Pero es para nosotros importante escuchar la participación de todos ustedes. Yo sí les pediría de todo corazón, de la manera más modesta, decía Pellicer, no hay que ser humilde, hay que ser modesto, de que seamos muy claros. Este es el momento de decir las cosas, el día de mañana ya es tarde, luego nos quedamos callados, no hay que tener temor, hay que ser claros, precisos, concisos, e ir a la cabeza. ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? ¿Cuáles serían otras alternativas de financiamiento? Tanto lo que es seguro de desempleo como la pensión universal, que son los temas que nos traen hoy. Y con toda confianza, podernos expresar con claridad, precisión, porque a veces queda ambiguo el tema y no sabemos si están a favor o están en contra, o si están de acuerdo o en desacuerdo, porque con todo respeto, ¿no? Y no se vaya a sentir, no es por lo que usted acaba de decir, pero a veces se cantinflea y no llegamos a un punto claro, ¿no? Que a mí sí me gustaría en este tema, de parte de ustedes, que esta es su casa, con todo respeto y cariño, tener esa claridad para poder nosotros tomar decisiones y discutirlo al interior del Senado. Gracias. Muy bien, muchas gracias, senador. Esta será la dinámica, ya no participaremos nosotros sino ustedes, y posteriormente si hubiese alguna pregunta abusaríamos de su amabilidad para conocer su respuesta. Tiene el uso del abuso. Gracias. Me es gusto saludarles esta tarde, agradecemos la apertura que hace el Senado de la República en estas comisiones unidas para escuchar a las organizaciones presentes que representamos a la mayoría de los trabajadores del país. También hay otras organizaciones ausentes que también son importantes, pero por alguna razón no se encuentran en esta mesa de trabajo. En primer término, nosotros estamos totalmente de acuerdo con que exista un seguro de desempleo y estamos totalmente de acuerdo con que exista una pensión universal. Estas fueron aspiraciones del movimiento obrero desde la lucha que se dio reciente en el año 2012 durante la reforma a la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, con el motivo de que fue una reforma preferencial y que los tiempos marcaban 30 días para la Cámara de Diputados y 30 días para el Senado de la República, fue una Ley Federal del Trabajo que no satisfizo las necesidades ni de empleadores ni de la clase trabajadora. Tan es así, yo estoy de acuerdo con el senador Mayans Canaval, que se legisla a veces muy rápidamente y ahora ya está recibiendo la Cámara de Diputados algunos proyectos de reforma a la propia Ley Federal del Trabajo que se acaba de reformar. Por lo tanto, era una aspiración del movimiento obrero incorporar a esa reforma a la Ley Federal del Trabajo el seguro de desempleo. En lo que tal vez tengamos que diferir es en las fuentes de los recursos con los que se piensa financiar este seguro de desempleo. Tenemos que encontrar alternativas para buscar otras fuentes de financiamiento, porque en esta comisión mixta, donde el Estado pondrá el 0.5% y en donde en un momento determinado se tendrán que hacer uso de los recursos de la vivienda, del fondo de la vivienda, esto viene de alguna forma a desnivelar la subcuenta de ahorro de los trabajadores. Esto de por sí estamos viendo que vamos a meternos a mediano plazo en un problema en las jubilaciones y pensiones que van a ser insuficientes para la demanda de la población que se va envejeciendo y que muy pronto va a existir un problema para legislar sobre las jubilaciones y las pensiones futuras. Entonces nos parece que no hay los suficientes estudios actuariales que puedan sustentar una pensión universal en donde hay parte de la población que no se está catalogando para que haga una aportación. De los 10 trabajadores que existen en este país
6 están en la economía informal. No hay un estudio contundente que pueda decirse cómo va a aportar la economía informal a una pensión de universalidad. Y hay cambios importantes, usted es médico y lo sabe, hay cambios epidemiológicos que en un momento determinado han avanzado y que necesitamos ver también que esos cambios epidemiológicos no afecten los fondos de la seguridad social de este país. Tenemos otro problema fuerte, que es la esperanza de vida. Cuando nace el Seguro Social en 1943 no había estudios actuariales y por lo tanto la esperanza de vida era menor. Ahora la esperanza de vida son 78 años. Entonces, tenemos que analizar con profundos estudios actuariales que una pensión de universalidad deba de estar sustentada. ¿Qué ocurrió también? Nos parece que se tiene que hacer una reforma fiscal más profunda para que se amplíe la base de contribuyentes y podamos fortalecer de alguna manera los impuestos para que el Estado los tenga y se puedan hacer derrama de estos impuestos en la seguridad social. Pero también algo muy importante, no se tocó el régimen regresivo de impuestos, se tocó paliativamente el régimen de consolidación tributaria, pero necesariamente tenemos que hacer una reforma fiscal para fortalecer los impuestos del Estado, de que en el sistema regresivo paguen impuestos las grandes empresas, las empresas transnacionales que no pagan impuestos, que paguen las mineras realmente lo que deben de pagar de la extracción de los minerales que han estado haciendo por muchos años. Si nosotros logramos hacer un estudio amplio para que el Estado tenga recursos, no será necesario que se tome de la subcuenta para impulsar este seguro de desempleo, que sí estamos de acuerdo que exista y aplaudimos que esté puesto en la mesa, que lo podamos llevar a cabo, pero en lo que tal vez tengamos que diferir es en las fuentes de su financiamiento. Es cuanto por el momento. Agradecemos mucho su participación y en este ánimo creo que escuchamos la voz del Congreso del Trabajo, apreciamos mucho sus posiciones. Le concedemos el uso de la voz a quienes nos hacen favor de acompañar representando la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos. Le pediría a don Juan Sánchez Ortiz pudiera hacer uso de la voz. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Desde luego agradecemos a los presidentes de las Comisiones Unidas esta invitación, señores senadores, compañeras, compañeros, realmente es una oportunidad poder aquí dar una opinión respecto a este tema tan importante que es el de pensión universal y el seguro de desempleo. Gracias por la invitación. Yo quisiera referirme un poco. Nuestra organización nace en 1952, pero desde hace mucho tiempo atrás, con los sindicatos que nacieron mucho antes, ya luchaban por la justicia social. Y bueno, desde ese momento participaron en las demandas para lograr en el paso de los años lo que en 1917 se dijo. Y fue hasta 1943 cuando se funda el Seguro Social, pero esto es por la lucha obrera. El ISSSTE en el 60, el Infonavit en el 72. Considero importante hacer mención de estos datos históricos porque estamos hablando precisamente de seguridad social. El FOBISSSTE en el 73, la CONSAR en el 97 y ahora consideramos que así será en el 2014, pues, con la pensión universal y el seguro de desempleo a partir de esta reforma que inicia el presidente Peña Nieto. Se han logrado avanzar, pero hace falta hacer más cosas. Y estas instituciones manejan el dinero de los trabajadores, es dinero de los trabajadores sin duda, la ley lo dice que son su patrimonio. Un sistema nacional de seguridad social universal que ofrezca prestaciones protectoras a lo largo de la vida de cada mexicano e incluso de cada residente en el territorio nacional. Esa ha sido siempre una de nuestras aspiraciones. Sin embargo, el grado máximo de avance que hemos conseguido
ha sido la incorporación de la población trabajadora y sus familias a esquemas de seguridad social asociados al empleo formal de uno o varios miembros del conglomerado familiar, en esquemas contributivos solidarios, bipartitas en el caso de los trabajadores al servicio del Estado y tripartitas en el caso de trabajadores del apartado A, de acuerdo al 123 de la Constitución. La propuesta contiene 3 elementos indispensables en todo sistema de seguridad social: una ley de pensión universal para contribuir a una mejor calidad de vida en el momento de la vejez, la reforma a la ley del sistema de ahorro para el retiro con el objetivo de fortalecer el órgano regulador, la CONSAR, para una mejor supervisión de los actores del mercado de las AFORES y, desde luego, el seguro del desempleo. En cuanto a este último, hemos trabajado en el seno de la CROC y con otras organizaciones y existe un sinnúmero de opiniones encontradas y de hecho hay un debate en el mundo sindical, pues argumenta que el financiamiento a dicho seguro corresponderá a los trabajadores y que se está cediendo el derecho a la vivienda a cambio de esa prestación, y otros argumentos que resumen el rechazo a que esta prestación sea financiada con recursos de los trabajadores. Nosotros tenemos nuestro propio punto de vista sustentado en una lectura atenta al proyecto de reforma de la Ley del Seguro Social propuesta y en esta parte específica el financiamiento al seguro del desempleo. El que se financie esta prestación con recursos de los trabajadores y recursos fiscales a cargo del gobierno federal no es una situación nueva, toda vez que desde que se creó el Infonavit en 1972, el Fondo Nacional de Vivienda administrado por esa institución se constituyó con cargo al 5% del salario base de cotización de los trabajadores. Eso, decíamos, es parte del salario, es patrimonio de los trabajadores. El Infonavit a lo largo de su existencia ha dotado a los trabajadores de México de 7.765.205 créditos para vivienda en diferentes modalidades, desde adquisición de nueva vivienda hasta mejoras o autoconstrucción. Este dato es el último disponible a marzo de 2014. Los trabajadores constituyen el fondo de vivienda con el 5% del salario base de cotización y reciben un préstamo de él y lo pagan. Una de las principales fuentes de ingreso del Infonavit es la recuperación de estos préstamos. Adicionalmente, para garantizar el buen funcionamiento del Instituto Infonavit, se han constituido reservas para la contingencia de créditos impagos o cartera vencida, y eso es muy importante, mismas que hoy en día pueden cubrir casi 3 veces más esta cartera vencida. El seguro de desempleo en estos términos implica modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Infonavit, en el sentido de que ahora este 5% se distribuirá de la siguiente manera: 2% para la operación y buen funcionamiento del instituto, mientras el restante 3% del salario base de cotización se destinará a la creación de un fondo mixto que será parte del patrimonio del trabajador como hasta ahora, pues incluso el dinero de este fondo será administrado por una sociedad de inversión especializada. Este tipo de rendimientos aplicado al fondo mixto que invertirá la sociedad de inversión que manejará el Infonavit se capitalizará también rápidamente, garantizando que los trabajadores tengan en su subcuenta mixta los recursos necesarios para enfrentar la contingencia y el desempleo. Mientras que un trabajador que haya obtenido un crédito para vivienda quede en situación de desempleo, al mismo tiempo que tenga que saldar su deuda de vivienda, entrará al Fondo Solidario constituido por el Gobierno Federal del 0.5% de cada trabajador inscrito al Seguro Social. Permitirá la subcuenta mixta al trabajador atender diferentes necesidades en diferentes momentos de su vida laboral, y esto tiene un gran valor. En el retiro, por lo que vemos la oportunidad de usar de manera óptima recursos ya existentes sin abultar los costos de la nómina de las empresas, con lo que se está apoyando a la reinversión y a la creación de empleos que tanto necesitamos. Este mecanismo de financiamiento permitirá a los trabajadores ejercer los 2 derechos constitucionales, a la vivienda y al seguro de desempleo simultáneamente. Esta opción no la tenemos actualmente. Realmente no queremos ni quisiéramos usar el seguro del desempleo. Lo que debemos tener es empleo seguro y bien remunerado para todos. Sin embargo, representa una opción más entre las 2, que son las del retiro y la de vivienda, al usar estos recursos.
El esquema de inversión sería con el esquema equiparable, se dice, o igual al que está vigente en las AFORES, que es lo que ha dado más rendimiento que cualquier otro esquema conocido, es decir, un 12% promedio anual. Actualmente las aportaciones de los trabajadores al Infonavit generan un 2.5% anual. Allí está una diferencia y a la vez una conveniencia, del 2.5 al 12%. Infonavit tendrá una sociedad de inversión segura, encargada de invertir los fondos de ese 3%, al igual que lo hacen ahora las AFORES. De tal forma, y tomando como ejemplo el año 2013, las aportaciones correspondientes al 3% significó 32,000 millones de pesos. Y si lo proyectamos de acuerdo a los datos mismos del Infonavit, para el 2015 serían 35,000 millones de aportaciones y generarían 4,200 millones con los réditos de una sociedad de inversión. Es decir, en 2015 tendríamos un rendimiento de esa cantidad que, sumada a las aportaciones, daría la cantidad aproximada de 39,447 millones de pesos. En ese sentido, y pues como lo decía el propio senador en la intervención, queremos decir de manera enfática que consideramos en la CROC que si se aprueba por parte del Senado esta iniciativa, estaremos dando un paso en la dirección correcta, es decir, hacia la universalización de la seguridad y con ello hacia el empleo formal y la seguridad social. Consideramos que no es la forma ideal, pero sí es la menos gravosa, pues no afectará de manera grave la operación del Infonavit, ya que las aportaciones no son su fuente de ingresos más importantes y no disminuirá los recursos de los trabajadores, sino que les permitirá darles un uso racional cuando se presente en diferentes momentos de su vida laboral diferentes necesidades: el acceso a la vivienda, la prestación para afrontar el desempleo y, por último, un retiro digno. Por lo anterior, en la CROC estamos de acuerdo con el contenido de la Ley de Pensión Universal y reformas para implementar el seguro de desempleo y el fortalecimiento del SAR, porque representa una inclusión y avance de algo que no teníamos aún los trabajadores. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos la participación. No habiendo más oradores por parte de ese organismo, estaríamos cediéndole el uso de la voz al ingeniero Francisco Hernández Juárez. Gracias, buenas tardes. Quiero agradecer al Senado, a las comisiones que hoy unidas están trabajando para resolver esta ley, y creo que debe ser hecho el señalamiento de manera muy enfática, porque la verdad quisimos tener un espacio semejante en la Cámara de Diputados y desafortunadamente pues no fuimos considerados para opinar sobre los recursos y los derechos de los trabajadores. Creo que es un ejercicio que pues destaca la responsabilidad que está asumiendo el Senado en esta tarea, y le agradecemos de verdad en todo lo que vale esta disposición. Me parece que es importante también destacar que tenemos una amplia coincidencia con el Congreso del Trabajo. La verdad me alegra mucho escuchar la opinión que ellos tienen en favor del seguro de desempleo, no en cuanto a su financiamiento. Yo respeto la opinión de la CROC, pero estoy seguro que la mayoría de los trabajadores de este país no la comparten, de que nos ayuden creando un nuevo derecho, pagándonos con nuestro propio derecho. Me parece que esa argumentación de que es la aportación patronal y que por lo tanto pues los trabajadores no salen afectados porque es la aportación patronal, es un argumento que cae por su propio peso, porque si seguimos ese criterio, al rato nos van a decir que los contratos colectivos también se respaldan por la aportación patronal, y entonces también los patrones podían disponer de nuestras contrataciones colectivas. Ese argumento no es válido. El derecho es del trabajador, de manera que ya hay un derecho para la vivienda, y ese derecho
se va a afectar por más que nos pongan 2 más 2 son 4. Es decir, si ustedes le quitan dinero al Infonavit para financiar este derecho, pues entonces el trabajador va a tardar más en pagar su crédito y va a tardar más en hacer uso de su derecho. Entonces, no nos ayuden. Mejor, si van a crear el derecho, creen otra fuente de financiamiento. En una reunión que tuvimos con la fracción del PRD el día de ayer, nos hacía notar que estaba establecido el compromiso de que el financiamiento de esta pensión universal y del seguro de desempleo iba a ser financiada directamente por los con recursos públicos. Que el gobierno, en este famoso acuerdo político, cuando el PAN decidió salirse de la mesa de negociaciones por las razones que hayan sido, el PRI y el gobierno, los únicos que tenían como aliados era el PRD para, sacar adelante la reforma hacendaria. Y bueno, como parte de ese compromiso fue financiar el seguro de desempleo, fue la oferta que le hicieron al PRD para sacar adelante esta iniciativa. Quedó comprometido ese evento y bueno, pues ahora resulta que son los propios trabajadores los que van a, cuando caigas en el desempleo, te vamos a dar trabajo, pero tú te vas a pagar tu propio salario. Como que es una burla, la verdad, con todo respeto, plantearlo en esas condiciones. No tenemos nada contra la ley, contra el seguro de desempleo, al contrario, me parece que es un avance en la dirección correcta, pero si el financiamiento no es con recursos públicos, sí de los patrones, que muy hábilmente se salieron en el momento oportuno, no sé de qué arte se valieron ahí en la Cámara de Diputados porque estaban involucrados y de repente ellos dieron un gracioso paso lateral y se quitaron de esa responsabilidad. Déjenme decirles que México ha tomado un camino de un desarrollo económico que no está teniendo resultados. Es un modelo económico que no genera crecimiento. Al no generar crecimiento no genera empleos. Al no haber empleos y no haber un poder adquisitivo mejor de los trabajadores, el mercado interno sigue sin reaccionar y estamos en un círculo vicioso. Cada iniciativa que va en la dirección de seguir buscando ese camino de ese modelo económico que no funciona, donde un elemento central es precarizar el empleo, abaratar la mano de obra, es seguirle dando vuelta a la noria. No va a funcionar seguir abaratando la mano de obra mexicana. Ahí están los resultados. Y esta es una muestra más de que se quiere ir en la misma dirección, porque se está haciendo de un derecho, dividiendo ese beneficio, según esto, y queriendo otorgar una prestación que, insisto, no va a lograr cumplir sus resultados. Entonces, nosotros creemos que es correcto ir por el seguro de desempleo, por la pensión universal, pero el gobierno y los empresarios tienen que asumir su responsabilidad en la financiación de este modelo. Inclusive no sería tan problemático, en mi opinión, que fuera tripartito, pero de ninguna manera financiado con un derecho como el que tenemos ya en el Infonavit. Gracias. Al contrario, gracias a usted, ingeniero, y le pedimos a don Agustín Rodríguez nos pudiera distinguir con su participación. Es muy amable, señor senador. Buenas tardes a todos los aquí presentes. Quiero informarle, señor senador, que la presidencia de la Unión Nacional de Trabajadores no es de una persona, es de 3. Le presento al capitán Carlos Chávez Morino, quien es parte de la presidencia colegiada, el compañero Francisco Hernández Juárez, igual, y el que le habla. Es nuestra representación de la Unión Nacional. Es importante... Bienvenido, don Agustín. Sí, es importante tener la información, porque si legislamos sin la información, imagínense cómo pasan las cosas. Y eso es preocupante que pase en el Senado. Quiero manifestar nuestro absoluto rechazo a la propuesta que sobre el seguro de desempleo se aprobó en la Cámara de Diputados recientemente.
Y es un rechazo absoluto. No es con cantinfleos ni medias tintas. Estamos totalmente en contra de ese planteamiento. Y estamos totalmente en contra porque, aparte de administrar ustedes nuestros recursos, considerándonos menores de edad, creándonos por ahí una comisión que se encargue de hacerlo, todavía nos aplican la de o lo tomas o lo dejas, y nosotros estamos en contra de eso. No los necesitamos, no necesitamos que nos creen una comisión para que administre nuestros recursos. Déjenos que lo hagamos nosotros, si ese es el planteamiento del cual están convencidos. Tenemos una amarga experiencia tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Aquí oyen, pero no escuchan. No toman los planteamientos de los trabajadores. Y si los toman y aquí se comprometen, comprométanse a armar una consulta general de los trabajadores, a ver si estamos de acuerdo con esa propuesta absurda y contraria al interés de los trabajadores. Quienes aquí manifiestan su interés y aprobación no representan el interés de los trabajadores, porque si lo hicieran y representaran el interés de los trabajadores, hablarían en contra de ese planteamiento. Aplaudir que nos administren nuestros recursos y utilicen nuestros recursos no es hablar en beneficio de quien representamos, es hablar en beneficio de quien nos administra las cuotas de poder que se dan en las organizaciones de todo tipo, y nosotros estamos en contra de ello. Por eso sí les sugerimos respetuosamente que si efectivamente ustedes están dispuestos a escuchar, promuevan una consulta general de los trabajadores para que si esto que dicen que es tan bondadoso y generoso para los trabajadores, digan sí o no. No más. Nosotros nos encargaremos de informarles lo que contiene y ustedes verán cómo va a ser un contundente rechazo de una propuesta con estas características. ¿Por qué no se propone y sugiere que los remanentes del petróleo se utilicen para aplicarse a la creación del seguro de desempleo y de la pensión universal? ¿Por qué no se propone eso? Finalmente, ¿alguno de ustedes nos puede explicar en este momento en qué se utilizan los remanentes del petróleo? Se calcula el barril de petróleo a un precio y siempre vale su costo 10, 15, 20 y hasta $40 más por barril. ¿A dónde van esos recursos? ¿Por qué no nos aplican un criterio con esas características? Si efectivamente ustedes se consideran representantes del pueblo, defiendan al pueblo, no utilicen al pueblo ni se sirvan del pueblo, porque es lo que ustedes hacen aquí en el Senado de la República. Ustedes han traicionado los intereses de los trabajadores cuando aprueban reformas como la energética, como la de la Ley Federal del Trabajo, como la del ISSSTE, como la fiscal, que solamente beneficia a los dueños de los dineros, de los capitales, no a la población mexicana. Analicen sus actos y sus consecuencias y verán que no es absolutamente nada de lo que ustedes han dicho, que aquí se ha aprobado, que en la Cámara de Diputados se ha aprobado y no tiene ningún resultado positivo en beneficio de la población mexicana. Cada día hay mayor delincuencia, cada día hay mayor desempleo, cada día hay mayor ingreso a la población en la pobreza más grande que hay. Eso es lo que tenemos. Y tenemos la riqueza acumulada en 10 personajes. ¿Hay riqueza o no la hay? 10 personajes que acumulan la riqueza, que generan más de 110 millones de mexicanos. Ahí es donde nos parece que ustedes debieran hacer un acto de conciencia y revisar si efectivamente lo que está desarrollando el Senado de la República es lo correcto. Y ahí es donde yo me invito a mis compañeros que están aquí presentes, que me han antecedido en la palabra, a que promovamos juntos, hasta quienes dicen que están de acuerdo, que promovamos juntos esa consulta y que los trabajadores nos digan si están de acuerdo que los recursos
que han generado, porque son de ellos, es por conquistas de contrato y de ley, se los administren y se los apliquen cuando por alguna circunstancia de la vida los despidan. Me parece indebido, injusto e indignante que se vengan a plantear cosas así en este espacio. Es importante que ustedes sepan que las organizaciones sindicales agrupadas en la Unión Nacional de los Trabajadores nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra más profunda preocupación e indignación por la iniciativa de ley de la pensión universal y la ley del seguro de desempleo, así como las reformas que derogan y adicionan diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal. Claro que estamos de acuerdo que se generen y claro que estamos de acuerdo que quienes adquieren, usufructúan la riqueza que se genera, se desprendan un poquito de lo mucho que explotan a los trabajadores en este país. Eso es lo que queremos. Estas iniciativas forman parte del paquete de reformas estructurales, mal llamadas estructurales, Yo no sé de dónde sacan que son reformas estructurales, cuando son reformas que están sometidas a los dictámenes de los esquemas internacionales y que desde allá se definen las cosas y aquí las aprobamos en un acto de sumisión permanente y de entrega de nuestra independencia y soberanía como mexicanos. Ojalá y tengan la oportunidad de valorarlo. Estas iniciativas forman parte del paquete de reformas estructurales de orientación neoliberal en curso, ya que pretenden vulnerar diversos derechos humanos y conquistas laborales, además de poner en predicamento el acceso a la vivienda y a la pensión con dignidad, por lo que consideramos fundamental para el futuro del país el que se tomen en cuenta las opiniones y puntos de vista de las organizaciones de los trabajadores respecto a los contenidos y orientación de las mismas, antes de someterlas a la consideración de las instancias que las deben aprobar en el Senado de la República. En la opinión de diversas expresiones sindicales y de especialistas en seguridad social, la propuesta enviada a ustedes por la Cámara de Diputados de ninguna manera es de carácter universal, porque no procura igualdad de condiciones a las personas que tienen los mismos riesgos. Su cobertura no abarca a toda la población y discrimina a algunos adultos mayores, mucho menos protege a los trabajadores de menores salarios y en condiciones laborales precarias. Eso cuando tienen trabajo, porque cuando no, son sometidos a esa infame Ley Federal de Trabajo que le da prioridad al trabajo temporal. Ojalá y ustedes tuvieran oportunidad de vivir lo que viven los trabajadores de este país, que los contratan de 8 a 8 y les pagan 8. Ojalá y se sometan a un esquema de ese tipo y a los 3 meses revisen si los vuelven a contratar y verán que no es nada fácil la vida que viven los trabajadores de este país. Por esa razón es una falacia que se proclame como un nuevo derecho laboral o que el trabajador administrara los fondos como mejor le convenga, ya que se trata de una reorganización del ahorro propio de los trabajadores y obliga a los trabajadores a fondear dicho programa. Esta propuesta es un derecho ya estipulado que ya existe en los hechos. Los trabajadores cuentan con la posibilidad de retirar y utilizar los ahorros que tienen depositados en sus cuentas individuales del sistema de ahorro para el retiro. Es un embuste ya que viene a sustituir el uso de la subcuenta de retiro en caso de desempleo por una nueva cuenta llamada subcuenta mixta que desintegra un derecho en 3, derecho a la vivienda, desempleo y retiro. Conclusión, una simulación, es lo que ustedes están recibiendo de la Cámara de Diputados. Es de carácter regresivo ya que vulnera el derecho a la vivienda utilizando los fondos para poder sobrevivir en el presente y daña las expectativas de futuro con un retiro digno. El Infonavit reducirá su capacidad de financiar créditos de interés social al reducirse en 60% sus recursos actuales, trasladando estas posibilidades a la banca comercial, además de que los grupos financieros a través de las AFORES serán los responsables de administrar el seguro de desempleo que les será transferido por su administración
para su administración en una sociedad de inversión, privatizando los fondos para el ejercicio de este derecho. Y todavía nos van a cobrar por la administración, digo, para que lo tomen en cuenta. Es decir, la tendencia a la privatización se consolida quebrantando los derechos constitucionales, el derecho a una vivienda social y al fondo de ahorro para el retiro digno. Además, dicha ley obliga a los trabajadores a financiar vía sus ahorros y con sus propios recursos el seguro de desempleo, ampliando el nivel de riesgo en el presente y poniendo en riesgo su retiro. En suma, precariza al trabajador en el momento actual, además de sus perspectivas de futuro. La Unión Nacional de los Trabajadores considera el seguro de desempleo como una necesidad social imperiosa y una forma de dar respuesta a los graves problemas del mercado laboral a partir de un financiamiento de carácter tripartito y equitativo, además de establecer un sistema universal de salud y seguridad social con base en recursos fiscales que en última instancia son recursos generados por el pueblo trabajador. Asimismo, es indispensable la construcción de un pacto fiscal de carácter social para crear las bases fiscales de un esquema verdadero de salud y seguridad social universal, real, no simulado, enfocado a las personas en su carácter de seres humanos, no anclado a una relación contractual o salarial. La UNT plantea la necesidad de pensar en perspectiva para construir una nueva estructura que sustituya las actuales instituciones de protección social y regulación laboral, que den certidumbre a lo largo de su vida laboral a los trabajadores a partir del trabajo digno, tal como lo plantean los pisos mínimos de la Organización Internacional del Trabajo, a través de sus convenios y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU. Convocamos respetuosamente, invitamos al Senado de la República al diálogo social y la construcción de los consensos sociales en materia de política social, necesarios para evitar que la polarización y confrontación políticas actualmente imperantes continúen dañando a nuestro país. En definitiva, las organizaciones sindicales que conformamos la Unión Nacional de Trabajadores están convencidas que para resolver los añejos problemas que enfrenta nuestro país, hoy en día agudizados por el estancamiento económico, la desigualdad y la inseguridad, es indispensable llevar a cabo una profunda reforma social y democrática del Estado para la construcción y consolidación de las libertades democráticas, erradicar los mecanismos de control corporativo del Estado sobre la sociedad y que permita modificar las grandes directrices de las políticas económicas y sociales neoliberales hasta hoy vigentes. Esas son algunas de las reflexiones de la Unión Nacional de Trabajadores. Puede no gustar, pero cuando gusten, instálese una mesa real y verdadera de debate para entrar en estos esquemas que nos permitan profundizar a detalle lo que aquí les estamos expresando. Si efectivamente, como lo dijo el señor senador Fernando Mayans Canaval, quiere escuchar lo que sienten las organizaciones real y verdaderamente, dennos el espacio. No nos den simplemente 10 minutos, dennos la oportunidad de un gran debate y promuévase la gran consulta para saber si esta aberración que acaba de aprobar la Cámara de Diputados como seguro de desempleo y pensión universal es lo que estamos queriendo los trabajadores. Y respeten lo que el pueblo diga, porque ustedes se supone, los eligió el pueblo, no sus partidos políticos que los propusieron. Gracias por su amable consideración. Gracias a usted. Le pregunto al capitán Carlos Chávez si quiere hacer uso de la voz. Lo suscribe. Muchas gracias. Pues con esta participación concluye el primer bloque, no llegó, y yo le estaría en este momento preguntando a las senadoras y a los señores senadores que tuviesen algún comentario o alguna pregunta, que pudiésemos iniciar con el registro. Empezamos con la senadora Dolores Padierna. Muchas gracias, presidente, presidentes.
Gracias también por organizar esta reunión con los representantes de los trabajadores que directamente están viviendo los problemas, y sean bienvenidos ustedes y ustedes, compañeros. Yo brevemente coincidir con el diagnóstico que hacía el señor Hernández Juárez, donde tenemos una economía estancada ya desde hace 20, 30 años, pero en los dos últimos pues ya llevamos un crecimiento cero. Ayer nos entregaban el último informe y estamos en un crecimiento negativo de menos 0.2%. Y esto pues aunado al castigo de los salarios, a la privatización de nuestra riqueza, a que cercenan los derechos laborales y se impulsa una política fiscal que detiene el crecimiento, pues eso debe de llevarnos a la gran conclusión de que el modelo económico es el que no funciona y que está creando, al no crecer, pues no generan los empleos, y hay un 60% de la población ocupada en el subempleo, que ahí no aborda nada estas leyes. Están estas leyes dirigidas única y exclusivamente a los trabajadores formales y no atiende al 60% de la población que no lo tiene. Pero de manera breve, en relación al seguro de desempleo, primero, en efecto, se anunció como un derecho y consideramos que debe de ser un derecho. Y aquí me permito hacer una precisión en cuanto a metodología que se vive en el Senado. Se recibió primero una reforma constitucional para elevar a rango constitucional el derecho del seguro al desempleo, cosa que estamos de acuerdo que se quede como un derecho, y esa parte la votaríamos a favor porque estamos de acuerdo en que se considere un derecho. Luego vino un paquete de leyes no necesariamente reglamentarias de ese derecho, porque en realidad está hablando de otras leyes. Estas leyes son las que, al menos nosotros, no podríamos, si se quedan en sus términos, votar a favor. Porque, por lo que se ha comentado, tenemos derecho a la vivienda y está en la Constitución. Si metemos a la Constitución que tenemos el derecho al seguro de desempleo, no se puede cargar un derecho contra otro derecho. Si los dos son derechos, pues tiene que haber presupuesto para ambos derechos. Pero no solo eso, sino que fue un compromiso de Enrique Peña Nieto en la campaña, así se anunció y así está grabado en un montón de spots, que él iba a otorgar un nuevo derecho a la clase trabajadora formal, y también fue un compromiso del secretario de Hacienda en reunión con algunos senadores y senadoras, yo entre ellos, de que se financiaría con una partida de presupuesto fiscal, no con recursos de los trabajadores, no afectando los recursos del Infonavit. Y de entrada, yo diría que el tomar el 60% del 5% de las cuotas patronales al Infonavit debilita mucho el recurso para la vivienda, y si así la vivienda todavía es un derecho no alcanzado para miles de trabajadores y trabajadoras, pues quitándole y restándolo, minimizándolo, casi extinguiéndolo, menos. Se decía aquí por el señor de la CROC que no, ese 5 va a usar para una cosa, para la otra, pero los trabajadores ganan poco y necesitan las tres cosas, o sea, necesitan una vivienda, necesitan un seguro de desempleo si pierden el empleo, que ojalá no, y necesitan una pensión, lo que está. Claro, si tuviéramos salarios dignos y otras cosas, pero hablando de este 5%, no se puede con lo mismo abarcar tantas cosas, no alcanza, son unos cuantos pesos. Luego también se dice que no hay recursos y que por eso tienen que financiarlo los trabajadores. La iniciativa, como venía, era todavía peor. La iniciativa decía que se le quitara 3 puntos o 3 puntos al Infonavit, 2 se irían a financiar el seguro de desempleo y el 1 se lo iba a quedar el gobierno para un fondo soberano.
Eso fue lo que se cedió. Entonces, los 3 puntos van al seguro de desempleo. Y adicionalmente, el gobierno aparta un 0.5% que se va a un fondo soberano. Le llaman fideicomiso sin estructura orgánica, lo cual habla de pues, una cuenta bancaria que alguien va a manejar a nombre de otros, que va a servir pues se supone que al seguro de desempleo, lo cual no es seguro, porque esos fideicomisos son ocultos, no se pueden auditar, no aplica la ley de entidades paraestatales, etcétera, etcétera. Terminaría diciendo que si hay recursos, si vemos cómo se está votando, en un solo voto van a ir las dos cosas, no se puede votar por separado, va en un solo paquete. Pero sí hay recursos si en el mismo paquete se analiza cómo viene el tema de la pensión universal. El tema de la pensión universal, para empezar, se dijo ya, sí está, si se lee, a mí me parece que en efecto nos quieren tomar el pelo y me da mucha indignación cuando uno lee este documento, porque se habla de que la pensión universal va a ser de una canasta básica y hablan de 1,092 pesos y meten al Coneval cómo define la canasta y una bola de cosas, para que luego en un transitorio digan que no es, que empieza por 580 y dentro de 15 años será de lo que hoy es una canasta básica, de 1,092 pesos, pero hasta dentro de 15 años, no ahorita. Primera cosa. Segunda, dicen que es para mayores de 65 años y no es para mayores de 65 años. Se dice que comenzará con los que cumplan 65 años en 2014, pero la edad se indexa con un factor del 0.87 a la esperanza de vida, que de acuerdo a la CONAPO va a ir aumentando la esperanza de vida, y el año que entra, al siguiente, 2015, serán solo los que tengan 66 años, y luego los de 67 y 68, de tal manera que no es un programa para adultos de 65 años como se vende en los comerciales, como se anuncia por las autoridades. Tercera cosa, dicen que es universal, pero de acuerdo a la CONAPO tenemos casi 8 millones de personas con 65 años en adelante, y esta pensión se está apartando solo para 4 millones, o sea, para la mitad, para el 50%. Esto quiere decir que solo la mitad de los adultos mayores recibirán la pensión, la otra mitad no, entonces no puede ser universal. Universal quiere decir que es para todos. Lo malo, y con eso termino, es que se apartó presupuesto para que sea universal, pero al mismo tiempo solo ponen un padrón de la mitad. Es decir, el presupuesto, si ustedes abren la página de Hacienda o del presupuesto de egresos de la Federación 2014, partida pensión universal, trae 42,000 millones de pesos. 42,000 millones de pesos alcanza para los 8 millones de personas adultos mayores. O sea, se pensó y se argumentó para sacar el dinero, se argumentó que era universal y se apartó para los 8 millones. Pero resulta que en la ley viene solo para 4. Entonces, una de dos. O se hace universal y se le da a los 8 millones, o bien se le aumenta la pensión, que no sea de 580, sino sea de los 1,092, con el cual se anuncia. Pero las dos cosas es una gran manipulación y maniobra que al menos nosotros no vamos a convalidar. Y decía yo que si hay recursos, pues porque aquí si están apartando 42,000 millones, así nomás, que hay un salto muy raro de un año al otro, que no, presupuestalmente eso no ocurre, más que cuando se quiere ocultar el dinero de otra manera o utilizar de una manera distinta a la que se informa o se aprueba por la Cámara de Diputados. Hay un salto de 2013 a 2014 de 26,000 millones a 42,000 millones y el padrón no se mueve. Bueno, entonces hay cosas que quisiera subrayar esta frase que decía don Agustín, que nos consideran como idiotas, pero como no somos, entonces estamos analizando las cosas, se están leyendo adecuadamente y se están escuchando por quienes nos ven en el canal del Congreso, y yo conminaría
a que los que estamos en estas comisiones responsables hagamos un esfuerzo de hablar con las autoridades y que las cosas que son buenas, como crear una pensión universal, un seguro de desempleo, se hagan buenas y quede así plasmado en las leyes. Si se modifican las leyes y se hacen como se anuncian, nosotros votaremos a favor. Si nomás es el anuncio para engañar y en lo que se está votando es lo contrario, entonces no. Pero sí quisiera dejar claro que una cosa es lo constitucional, que ese es un paquete que todavía no se aprueba aquí en el Senado, que es elevar a rango constitucional estos derechos, punto. Y luego son las leyes, se modifica la ley del Seguro Social y otras leyes. Agradecemos, como siempre, la participación de la senadora Dolores Padierna. Senador Isaías, No se registró. ¿Quiere? ¿vas a hablar? ¿No? Hace el uso de la voz del senador Fernando Mayans y con él se estaría agotando el registro de participaciones. Bueno, lamento mucho, la verdad, que la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, no haya estado hoy aquí. Fue invitada. Nos refirieron que venían 2 diputados. Lamentablemente no tenemos la opinión de la CTM. Asimismo, como dice nuestra amiga la senadora Dolores, en efecto tenemos en estudio la reforma constitucional y estamos de acuerdo en elevar a rango constitucional estos derechos, a una pensión para adultos mayores y el seguro de desempleo, pero está frenado desde el año pasado y por nuestra parte le voy a decir por qué. Porque los trabajadores del apartado B del artículo 123 constitucional tienen que tener, a nuestro juicio, ese derecho. O sea, no puede haber trabajadores de primera y de segunda, un grupo de trabajadores con un derecho y los otros no. ¿Todos son mexicanos? Sí. ¿Todos son trabajadores? Sí. Todos tienen que tener el mismo derecho. Tenemos que cortarlos con la misma tijera a todos. Y eso es lo que estamos pretendiendo. Les quiero decir que el Ejecutivo Federal, el presidente, mandó la iniciativa a la Cámara de Diputados en ese sentido. Venían los trabajadores del apartado A y del apartado B, entre otras cosas. Sin embargo, pues nuevamente, ¿no? Sorpresa de todos, o algunos, muchos, los diputados quitaron a los trabajadores del apartado B. Y aquí, pues estamos insistiendo, y fue parte de los motivos que se aplazó, de que estos trabajadores no deben de ser excluidos de este derecho, porque estamos convencidos que en el sector público tanto trabajo precario que hay, ¿sí? Y además eventual, o alguien opina diferente. Así también, créanme que las opiniones de ustedes, hoy el score aquí de los trabajadores de México son 2-1. El Congreso del Trabajo, pues yo entendí como que no están a favor. La CROC, pues sí a favor, y la Unión Nacional de Trabajadores en contra. Faltaría la CTM, pues que o no le interesa el tema, o algo sucedió que no estuvo con nosotros. Y vamos a analizar bien, tomé nota específica de las inquietudes, vamos a dar un paso adelante con una mesa de trabajo ahora con los patrones, los organismos empresariales, y aquí quiero comprometer, aquí está nuestro presidente de la Comisión de Hacienda, se disculpó el de Estudios Legislativos, el senador del PAN, Gracia, pero en un momento dado podríamos sí evaluar ir a una consulta ciudadana sobre si están de acuerdo los trabajadores de México que se les afecte la cuenta de vivienda, si están de acuerdo sobre un derecho pagar otro derecho, o que el gobierno federal
con la reforma fiscal, en donde le dimos miles de millones de nuevos pesos, puedan ahí, en lugar de invertir nada más de 500.000 millones de pesos que van a recabar de la nueva reforma fiscal, donde nada más van a invertir en gasto social alrededor de 8.000 millones de pesos, que puedan invertir un poco más. Y yo creo que los trabajadores de México se lo merecen. Y hay otro punto que les quiero comentar que me inquieta en lo particular, y es esto de las zonas geográficas, 2 zonas geográficas. Esos salarios mínimos lacerantes de miseria, de limosna, Y da la casualidad que en los estados donde hay mayor pobreza es donde el salario mínimo es más bajo. Y yo creo que es momento que este Senado pueda actuar en consecuencia y que todo trabajador mexicano tenga un solo salario, un salario mínimo en la República Mexicana, y que no existan 2 Méxicos ni 3 Méxicos, sino que podamos dar la garantía a los trabajadores. Y en ese sentido es que vamos a invitar, para que ustedes estén de acuerdo, a los organismos empresariales como la Coparmex, la Canaco, Servitur, Canacintra, Concamín, la CEPS, IMEF, el Consejo Mexicano de Comercio Exterior y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación. Ya lo había comentado con el presidente de la Comisión de Hacienda, y paso a seguir será evaluar estas reuniones que hemos tenido y, bueno, si las Comisiones Unidas así lo deciden, y nosotros por nuestra parte estamos totalmente de acuerdo que hay que consultar al pueblo en opiniones fundamentales como es esto de afectar su fondo de vivienda. Acuérdense que antes de pensar en el retiro, que muchos no llegan al retiro y se mueren y ese dinero queda en las cuentas, estamos pensando en que ya queremos una casa, queremos nuestra casa, y obviamente no estamos en la idea de que esa era, en los años 40 se pensaba así, hoy trabajo, voy a ahorrar para mañana. Ahora la nueva cultura de la televisión, ¿sí?, la información de masas, la situación bancaria de nuestro país ha hecho de que los mexicanos estemos en la misma frecuencia que los Estados Unidos, pero en otra realidad económica, social, cultural, pero económicamente queremos las cosas ya. No es trabajar para ahorrar para el mañana, queremos las cosas ya. Yo quiero el carro aunque me endeude, quiero mi casa aunque me endeude, tengo un traje pero lo debo. Esa es la nueva cultura económica del mexicano. Entonces, es parte de lo que tenemos también que ir cambiando, ¿sí? Y en eso tenemos que ir trabajando. Bueno, presidente. Sí, cómo no, señor, a sus órdenes. Primero, sí es importante puntualizar la parte a la que se refiere el señor senador, de lo que el apartado B, en este momento, los que cotizamos al FOBISTE, en su opinión debiéramos estar integrados. Yo le quiero decir que así como está, muchas gracias. No nos integre, porque finalmente no nos sirve para nada. Si es en términos de una consideración distinta, obvio que estamos interesados. Segundo, los señores empresarios, de una vez le digo lo que le van a decir, que están de acuerdo, no es su dinero, no pierdan el tiempo, inviten a los trabajadores a pronunciarse y a presentar sus planteamientos organización por organización, y si los compañeros de la CTM no asistieron es que están representados por el Congreso del Trabajo, ellos están ahí integrados, y entonces para que no tengan ahí esa preocupación, sí se expresaron por razones naturales de su propia estructura. Y entonces, gracias por su generosidad, por su atención, y estamos en sus órdenes en el momento que considere. Muchas gracias por... Ya concluimos, se agotó
lista de oradores. Agradecemos en todo lo que vale la presencia, la participación de quienes nos acompañaron representando al Congreso del Trabajo, a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y a la Unión Nacional de Trabajadores. Por su atención, muchas gracias, señores senadores. Esta es su casa, un gusto. De esta manera, el trabajo de las comisiones